Ok, bueno, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a esta sesión del día de hoy. Vamos a terminar con el tema de estadística, ya con lo de hoy ya cerraríamos. Entonces, bueno, vamos a recordar este proceso que habíamos visto en la primera clase, que es el proceso que sigue la estadística descriptiva. Entonces, ya en lo que hemos estudiado las 2 semanas anteriores, eh, ya vimos básicamente toda esta primera parte. Básicamente, lo que más nos centramos fue en tablas de frecuencias y en representaciones gráficas, ¿verdad? Que fue lo que vimos en la primera y la segunda semana respectivamente. Ahora, hoy, ya el tema de hoy es obtención de parámetros estadísticos. Vamos a ver con detalle qué es cada uno de los parámetros, ¿verdad? Cada una de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Y a ver, todo esto ya lo vimos, los gráficos. Listo. Vamos a empezar entonces con medidas de posición. Dame un chancecito. Listo, aquí está. Ok, entonces, medidas de posición, ¿verdad? Las medidas estadísticas que, bueno, en todo análisis, digamos, o interpretación, se pueden utilizar, ¿verdad? Algunas medidas para representar distintas cosas, ¿verdad? Eh, y resumir, digamos, algunas de las características de los datos. Entonces, esto es la primera parte, ¿verdad? Lo que estoy hablando, bueno, lo que voy a decir es justamente esa primera parte, digamos. Si estas medidas son calculadas a partir de una muestra, vamos a usar el resaltador, ouch, esto no era. Si son calculadas a partir de una muestra de datos, ¿verdad? Ya habíamos visto semanas atrás que es una muestra, entonces van a ser medidas estadísticas, ¿ok? Y si se calculan a partir de una población, se llaman parámetros. Eso es algo súper importante, ¿verdad? Como a la hora de hablar, más que todo con los términos, ¿verdad? Entonces, por eso al principio yo mencioné que lo que íbamos a ver son la obtención de parámetros, porque si recordamos, ¿verdad? La estadística descriptiva es de una población. Era la inferencial la que se centraba en muestras, ¿no? Bueno, voy a pintar esto de otro colorcito, aprovechando las herramientas. Una población serían parámetros. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? Bueno, ya vamos a empezar a verlos. Tenemos la primera parte, que son las medidas de tendencia central, o también se llaman, vamos a contarlo aquí, a ver si me cabe, o de localización. Localización. Ok, entonces, la mayor parte de los conjuntos, como lo dice acá, ¿verdad? Eh, muestran una tendencia a agruparse alrededor de un punto central. Y por lo general, ¿verdad? En la mayoría de los casos es posible elegir algún valor que describa todo un conjunto de datos. Un valor típico o descriptivo, ¿verdad? Como es una medida de tendencia central, o sea, sería como eso, ¿verdad? Un valor como típico. O pues que me describa a toda la población, ¿verdad? Las medidas que vamos a estudiar en este momento son la media aritmética y la moda, ¿ok? Entonces ya vamos a ver cuál es. Ay, es que se me olvida que eso tiene que estar. Ups. Vamos a ver. Olvida que tiene que estar deseleccionado para poder pasar la. Vamos a usar eso. No importa. Ok, vamos a ver primero la media aritmética. Comúnmente, ¿verdad? También se puede hablar de ella como promedio o solamente como media, que eso no está apuntado aquí. Entonces tiene sus nombres: media aritmética, media también, como te digo, nada más, y promedio. Cualquiera de esas opciones. Se representa por medio de una letra M mayúscula
o con una línea, una letra X con una línea en la parte superior, es decir, como esta parte de acá. Nada más es decir, ok, no sé, que el promedio es igual a 17, por ejemplo. Ahora, ¿cómo obtengo yo el promedio, verdad? Resulta que si sumamos todos los valores de una variable y los dividimos entre el total de datos, así es como se obtiene el promedio. Entonces, bueno, creo que aquí viene un ejemplo para no inventarme uno. Vamos a ver, sí, correcto. Veamos este ejemplo para que ya quede más claro y ya vamos a repasar otra vez la definición. Entonces dice que en matemáticas un estudiante obtiene las siguientes notas, ¿ok? Tiene las siguientes notas. La primera es un 60, ¿verdad? Ay, un 60. La segunda es un 70. La siguiente es un 80. La siguiente un 65 y la siguiente un 55. Ahora dice que necesita un promedio de 75 para pasar el curso. Calcula el promedio e indique si logró pasar, ¿verdad? Resulta entonces que nosotros nos ponemos vamos a ver, se supone, sí, correcto. Nos ponemos a sumar primero, ¿verdad? Cada una de las notas. Tengo la nota 60, la nota 70, 80, hay dos 60, vamos a anotar aquí, entonces me voy a devolver y lo voy a anotar en la anterior también. Porque hay dos 60, entonces falta este. Listo, problema resuelto. 60, 60 sí tienen que haber dos. Ok, 60, 70, 80, 60 y aquí en lugar de un 55 tiene que tener un 75. Chispas del oficio, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a borrar eso. 75. Ok, resulta entonces que se hace toda esta suma, ¿verdad? Voy a cortar aquí. Se hace toda esta suma y ahora, ok, ¿entre cuánto lo tengo que dividir? Resulta entonces que yo tengo que contar cuántas notas, ¿verdad? Ha tenido, o sea, cuántas notas tengo, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas. Ese es el total de datos que yo tengo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, sumo, yo lo guardé, sumo esos datos anteriores, 60, más 70, más 80, más 60, más 75, más 65. Y eso me da, vamos a ver si todos, creo. 410, correcto. Sentarlo aquí chiquitito. 410 entre 6. Ahora aquí necesito hacer la misma corrección. Falta un 60 y este 55 es un 75. Y se supone que si hicimos todos los cálculos bien, hacemos esa división y en efecto da 68,33333, ¿verdad? Muchos tres infinitos. Ahora, este sería el promedio, ¿verdad? De esas notas. Pero resulta que como necesitaba un promedio de 75 y lo que obtuvo fue, ay, no puedo escribir encima de eso, lo que obtuvo fue un 68, entonces no logró pasar. Lastimosamente, se quedó en matemáticas. Entonces, ve que el cálculo es nada más tomar esas notas y ver, ok, ¿cuántas notas tengo? El total de datos, ¿verdad? O sea, hacer la suma de las notas y dividirlo entre el total de datos. Creo que, bueno, igual ahorita vamos a ver, sí. Ahorita vamos a ver otro ejemplo, pero ve que la definición de cómo calcularlo, eso es lo que nos dice, ok, primero se suma, ¿verdad? Se suman todos los valores de una variable y después de eso lo voy a pintar en otro color como para que sea más fácil, se divide por el total de los datos. Entonces, preguntas, dudas hasta el momento, ¿todo bien? No estoy viendo, lo entiendo bien, profe, gracias.
Ok, eso me alegra mucho. Ahora, resulta que también muchas veces, ¿verdad? Es más fácil por cuestión nada más de facilidad, porque al final va a ser exactamente lo mismo, pero es más fácil agrupar estos datos en una tabla. Entonces, en este caso, bueno, te pongo un contexto, ¿verdad? Antes de nada más hacer el cálculo. En esta tabla estamos resumiendo medidas, ¿verdad? O sea, el largo de una cinta de regalo que se usaron, ¿verdad? Digamos que para vender en Navidad. Entonces, en este ejemplo se nos presenta esta tabla, ¿verdad? Donde eh, es una tabla de frecuencias porque pues ahí está la frecuencia absoluta, ¿verdad? Esta parte de acá, la frecuencia absoluta. Ok, entonces ahora para, eh, para, ay, voy a tomar agua un momentito, perdón. Ok, listo. Para que sea más fácil realizar este cálculo, entonces vamos a hacer una columna extra eh, para poder hacer el promedio. ¿Por qué? Ok, digamos que cada una, ¿verdad? Aquí van a ver 6 metros. Este es el primero, ¿verdad? 6 metros, vamos a contarlo aquí, a ver si me explico bien, porque este ejemplo, 6 metros, ok. Entonces, significa, ¿verdad? Recordemos que esta frecuencia absoluta era la cantidad de datos que teníamos en esa clase, ¿verdad? Entonces, significa que hubieron 15 personas, ¿verdad? Que llegaron a comprar 6 metros de cinta, ¿ok? 15 personas que llegaron a comprar 6 metros, 11 personas que llegaron a comprar 8 metros y 6 personas que llegaron a comprar 9 metros, ¿ok? Entonces, eso es lo mismo que si nos hubieran dado los datos así. Vamos a ver si lo logro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿ok? Las primeras 15 personas compraron 6 metros. Después llegaron 11 personas a comprar 8 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y las últimas 6 personas compraron 9 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es mucho más fácil hacer esta columna extra. Vamos a ver, le voy a poner aquí en otro colorcito bonito. No sé, este rosadito creo que sí se distingue. Sí. Mucho más fácil hacer esta columna extra y realizar, aquí lo que estamos haciendo es una multiplicación de las dos columnas anteriores. Simplemente, vamos a ver, voy a usar este color y mejor lo resalto porque esas líneas me quedaron terribles. Listo. Ok, simplemente es que yo tome 6 y lo multiplique por 15. Vamos a apuntarlo aquí. 6 por 15, que eso da 90. Ahora, ¿de dónde sale esta multiplicación? Resulta que si usted hace toda... Ay, ese color se parece un montón. Vamos a... Si usted hace toda esta suma, 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6, ¿verdad? Las 15 veces que teníamos el 6, vamos a obtener exactamente esto mismo. Igualmente, si se hace, usar otro colorcito, si se hace esta otra suma de los 8. 8 más 8 más 8 más 8 hasta que se realice la suma 11 veces. Entonces, es exactamente lo mismo que agarrar este 8 y multiplicarlo por 11. Y exactamente lo mismo le va a pasar con el 9 y el 6. ¿Por qué? Porque cuando uno estaba en la escuela, ¿verdad? Le enseñaban que si yo tengo 3 más 3, es lo mismo que yo tenga 2 veces el 3, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Si tuviera 3 más 3 más 3, más bien sería, mejor lo vuelvo en lugar de escribirlo encima, 3 por 3. Y si lo tenía 4 veces,
es lo mismo que 4 por 3 y así sucesivamente. Entonces, para no complicarnos la vida, ¿verdad? Porque pues estamos en un momento en el que complicarnos la vida es totalmente innecesario, entonces lo hacemos así, No es por aceptable, multiplicación. profe. Dime. No es aceptable complicarse en estos momentos. Exactamente. Siempre hay que buscar el camino más fácil, ¿verdad? Entonces, como al final lo que íbamos a necesitar era una suma, ¿verdad? Teníamos en la fracción, aquí vamos a ver el promedio con una línea, voy a tratar, no, nunca me quedan bonitas. Aquí vamos a tener una suma de muchos, muchos, muchos datos, ¿verdad? Porque al final, bueno, vamos a ver, estos son 15 más 11 más 6. Si no me equivoco, eso da 32. 15 más 11 más 6. 11, sí, correcto. Aquí vamos a tener el total, lo voy a apuntar aquí. Total, vamos a tener 32 datos. Lo voy a anotar aquí chiquitito, en una esquinita. Entonces, imagínense hacer la suma de 32 datos, ¿verdad? Es mucho más fácil tomar esta multiplicación y después nada más sumar 90 más 88 más 54, porque aquí estamos resumiendo todo eso, ¿verdad? Todo lo que ya vimos aquí en estos apuntes que yo hice arribita. Entonces, ahora, lo que nos queda nada más es justamente esta parte de acá, los 32 datos. Esa sería la parte de abajo de la fracción. Entonces, la parte de arriba es la suma de todos los datos. La parte de abajo es la cantidad de datos que tengo. Ahora sí, hacemos esa suma, 90 más 88 más 54. A ver, 90 más 88 más 54 sería 232. Y lo vamos a tener que dividir entre 32, que sería, vamos a ver, ya te digo cuánto sería, dividido entre 32 sería 7.5, correcto. 25. 25, sí. Ajá. Ups, esa línea no me gusta. Entonces, ve que la idea es la misma, solamente que nos ahorramos quién sabe cuánta cantidad de minutos haciendo el cálculo de la suma, ¿verdad? Es mucho, mucho más fácil organizarlo en tablas. Y bueno, voy a guardar aquí y voy a quitar eso para poder continuar. Esto pues es un resumen, ¿verdad? De lo que yo acabo de decir. La frecuencia absoluta se refiere a cuántas veces se repite cada valor. Vamos a resaltarlo. Frecuencia, bueno, creo que había usado el verde en la anterior. Sí, correcto. Frecuencia absoluta, cuántas veces se repite cada valor. Y es justamente lo que yo estaba diciendo ahorita. Y pues la tabla es una manera más corta de anotar los datos, ¿verdad? Utilizando esta frecuencia. Llegamos al mismo resultado que si hubiéramos hecho toda esta suma, que no vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Por lo mismo, porque no estamos para complicarnos la vida, pero es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, si no tenés ninguna pregunta, voy a continuar. Bueno, aquí es justamente, ¿verdad? Lo que estaba diciendo también, sumamos los valores de la frecuencia absoluta, sumamos los valores de largo por frecuencia absoluta y ya de ahí calculamos el promedio. Aquí hay un detalle súper importante que, bueno, ya voy a ver, es ¿cómo se dice? La notación. Recordemos que la notación de frecuencia absoluta es F sub I y no es en mayúsculas. Entonces, para que no haya como esa confusión, voy a anotarlo aquí. Largo por, esto fue nada más como para abreviar, pero una raya preciosa, F sub I, y aquí voy a anotar que esto es F sub I. Igualmente, bueno, las demás, ay, y también
para que no haya como esa y voy a poner aquí entre paréntesis, esto es una F, ¿verdad? Frecuencia absoluta. Listo. Para que no haya confusiones a la hora de estudiar y que se aprendan, ¿verdad?, esas notaciones también. Ahora, esa era la primera medida, ¿verdad? Ahora vamos a ver una más. La segunda medida es la moda. Entonces, la moda aquí tiene el mismo significado que la moda en el contexto, digamos, cotidiano, ¿verdad? Nosotros decimos que algo está de moda porque muchas personas lo hacen, o muchas personas, no sé, si es una blusa, ¿verdad? Un estilo de blusa, no sé, una blusa manga larga, digamos, ¿verdad? Entonces decimos que está de moda porque vemos que muchas personas lo están usando. Decimos que tal teléfono está de moda porque muchas personas lo están usando y cosas así, ¿verdad? Entonces, en este contexto, la moda viene siendo, digamos que lo mismo. ¿Por qué? Porque podemos ver la moda con el dato que más se repite. Entonces, del anterior, ¿verdad? El ejemplo que estábamos haciendo ahorita, el dato que más se repite es el que tiene, o sea, el de 6, digamos, porque tiene 15 personas, digamos, que lo eligieron, por decirlo de alguna forma. Esta sería la moda en este caso. En resumen, bueno, todo lo que te acabo de decir en palabras más bonitas, ¿verdad? No tan, no tan como yo, sería medida, ¿verdad? La moda es la medida que indica cuál dato tiene mayor frecuencia en un conjunto de datos. Y ahora sí, algo más bonito, menos serio, digamos, la moda es el dato que más se repite. Entonces, vamos a ver, en este conjunto tenemos, es un conjunto de edades, ¿verdad? Aquí tenemos dos opciones para determinar la moda. Así a pura vista, como lo estamos haciendo aquí, empezamos a contar. Vamos a ver. De 15, aquí hay otro de 15, otro de 15, otro de 15 y otro de 15. Creo que sí, ya marqué todos los de 15. Ahora, me cambio de color y elijo los de 17, 17, 17 y listo también. Me cambio de color y elijo los de 13, 13, 13, 13 y 13. Listo también. Siguiente color, elijo los de 18, 18, 18. Siguiente color, elijo los de 19, 19. Y vea que me quedan dos todavía, que ya eso sí no los puedo marcar porque me quedé sin colores, pero me quedan este verde, se parece que yo usé, anaranjado. Me quedan esos dos todavía. Ahora, hacia puro ojo, entonces yo empiezo a revisar y digo, ok, de 15 tengo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerle ahí, lo voy a anotar aquí para que quede en el video, pero después lo voy a borrar porque esto podría ser conflicto, ¿verdad? A la hora de verlo nada más. De 13 tengo 1, 2, 3, 4. 4 de 13. De 14 tenía solamente 2. Lo hubiera hecho al revés, todo complicada, pero bueno. De 16 no tengo nadie. De 17 tenía 2 también. 12, 17. De 18 tenía 2 también. 12, 18. Y 2 de 19. Ay, me brinqué la flecha. 2 de 19. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 15. 1, 2 de 17. Los de 13. Sí, yo creo que son todos los datos. Entonces, de aquí lo que me queda nada más es ver cuál es el que tiene mayor, pues, cantidad, digamos, que en este caso sería el 15, que tiene, se lo pinté 5 veces, ¿verdad? Es el que está en amarillo. Esta es una opción, ¿verdad? Vamos a borrarlo porque nada más era para hacer el análisis, ¿verdad? Esa sería la primera opción, insisto. Después hay una opción que es un poco más complicada, depende de cómo lo queramos ver, ¿verdad? Ya eso es a gusto del cliente. La siguiente opción es acomodar los datos de menor a mayor, por supuesto, ¿verdad? Eso es fácil cuando tenemos poquitos datos. Y ya de ahí verificar cuál de los datos se repite más veces.
Entonces, aquí acomodamos los datos, ¿verdad? De menor a mayor y, bueno, vamos a hacer, solo que no me acuerdo qué colores utilicé. Vamos a ver, para 13 había usado el celeste, para seguir exactamente lo mismo, ¿verdad? Para 13 había usado el celeste. Después, para 14 había usado el anaranjado. Anaranjado. 14 tenía esos dos. Después tenía 15 con amarillo. 15 con amarillo. 17 con verde y 18 con rosado. 17 con verde. 18 con rosado. Y 19 con rojo. Y ahora, bueno, y ahora lo que nos queda es nada más verificar exactamente lo que hicimos en el paso anterior, ¿verdad? Que el 15 es el valor que más se repite. ¿Por qué? Bueno, porque se repite 5 veces, ¿verdad? Tal como lo dice ahí y tal como ya lo habíamos visto anteriormente. Insisto, esto es puro gusto del cliente. Si para vos fue más fácil llegar y ver los datos así y marcarlos, ¿verdad? Bueno, como a mí me gusta mucho usar colores, creo que ya se ha visto en las clases anteriores, me gusta mucho usar colores, entonces marco las cosas de diferente color y listo. Hago el conteo y todo bien. Pero si vos decís, no, es que tal vez me enrede o cosas así, entonces listo, aquí está también. Otra opción, ¿verdad? Creo que esa no está aquí, correcto, no está aquí, es tomar esto y hacer una tabla de frecuencias que ya habíamos visto. Entonces tendríamos el 13, el 14, el 15, el 17, el 18 y el 19. Y de ahí la tabla me va a quedar terrible, pero bueno, vamos a hacer el intento. 13, 14, 15, 17, 18 y 19. Bueno, peor hubiera podido quedar. De 13 teníamos 1, 2, 3, 4. De 14 teníamos 2. Lo hubiera hecho así desde el primer ejemplo, pero bueno. 15 teníamos 5, 17 teníamos 2, 18 teníamos 2 y 19 teníamos 2. Creo que ahí sí se ve. Se voy a encerrar en una nubecita para que no quede ahí como encima de eso. Listo. Tabla de frecuencias, ¿verdad? Entonces ya con eso es mucho más fácil, tal vez, ¿verdad? Nuevamente es puro gusto del cliente, ver que el 15 es el valor que más se repite. Vamos a ver, este crucito sería el 15. Se repite 5 veces. Y vea que al final en todos llegamos a la misma conclusión. El que más se repite es el 15. ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, vi que usó usted 3 métodos y en los 3 da el mismo resultado, es decir, el método no cambia el resultado. Es correcto. Al final lo que importa es que tengas claro que la moda es el que más se repite. Entonces, Ujú. el que vos quieres utilizar, todo bien, no hay problema. De acuerdo. Gracias, profe. Y ahora, bueno, creo que ya esto es una de las últimas cosas. Con respecto a las medidas estas primeras, tenemos dos casos como extremos, digamos. Tenemos el caso en el que no hay moda, ¿verdad? Como este primero. Tenemos este conjunto, 2, 4, 15 y 23, y ninguno se repite, entonces no tenemos ninguna moda, ¿verdad? Es nada más como todos son diferentes. Y tenemos el segundo caso, que es más bien que hayan dos modas. Entonces, este conjunto se dice que es bimodal, pues tiene dos modas. Dice que el 15 y el 18. El 15 se repite dos veces y el 18 también. Y todos los demás se repiten una sola vez. Estos son casos como súper extremos, ¿verdad? Pero pues es importante conocerlos también. Eh, o no hay moda porque ningún valor se repite, o tenemos dos modas porque hay dos valores que se repiten. Entonces, esto era la primera parte, ¿verdad? Lo que es las medidas de tendencia central o medidas, ¿verdad? De localización. Pero tenemos también
lo que se llaman las medidas de dispersión. Que bueno, básicamente, vamos a ver qué nos dice la definición, dice que dan cuenta de la variación o dispersión de una distribución. Indican, ¿verdad? Es si en la distribución los valores son muy parecidos o muy distintos entre sí. Es decir, si están muy lejos o muy próximos unos de otros. En este caso, ¿verdad? En lo que respecta a este nivel, la medida que vamos a ver es el rango o recorrido. Voy a poner el amarillito otra vez. Rango o recorrido. Indica básicamente si los datos están más o menos agrupados. ¿Cómo lo hace? Bueno, utilizando este cálculo. Vamos a escribir aquí cálculo del rango para que no quede así como el lugar a dudas, ¿verdad? Entonces tomamos el valor máximo menos el valor mínimo. Y bueno, ¿qué es el valor máximo y el valor mínimo? El máximo, pues es el máximo valor que toman los datos y el mínimo es el mínimo valor que toman los datos. Entonces, voy a tomar ya iba a escribir con el borrador, qué linda. El valor mínimo, ¿verdad? Que digamos que es este de aquí, por ejemplo, no sé, el 3, y el valor máximo, el más grande, que digamos que es 14. Voy a tomar cada uno de ellos y voy a tomar el 14 menos 3, esto es igual a 11. ¿Qué quiere decir este número? Ok, significa que puede, bueno, como lo dice la definición, me va a indicar si los datos están más o menos agrupados. ¿Qué significa que sea un número, digamos, alto? Significa que están distantes, ¿verdad? Entre ellos. Significa que entre el 3 y el 14 hay mucho espacio. Tal vez, ¿verdad? Depende del contexto. Vamos a ver eso aquí otra vez. Depende del contexto o del ejemplo, digamos, o la variable que estamos utilizando, solamente haya un valor aquí. Y significa que están súper dispersos. Digamos que fuera el valor, no sé, el 9. Digamos que nada más fueran estos tres datos. Entonces significa que de aquí a aquí están, o sea, están súper distanciados, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Eso es lo que nos da a entender el rango. Nuevamente, pues aquí está el cálculo, ¿verdad? Esta parte de acá, nada más tomo el valor máximo menos el valor mínimo. Y, otra vez una lineecita. Tenemos este ejemplo, ya así como para formalizar, digamos, la definición que vimos. Tenemos este conjunto, el conjunto del 12, 15, 17, 23, 25 y 28. ¿Tiene moda este conjunto antes de empezar a ver lo del rango? ¿Tendrá alguna moda? Creo que no, profe, porque todos son Correcto, bueno, diferentes. vamos. Sí, no tienen, todos son diferentes. Correcto, todos son diferentes, entonces, listo. Hasta me quedé sin colores otra vez. Entonces, como todos son diferentes, es un conjunto sin moda. Para calcular el rango, ahora sí, ese es el punto del ejercicio, ¿verdad? Voy a ver entonces cuál es el valor máximo. El valor máximo es el 28. En este caso, pues están ordenados de menor a mayor, entonces es más fácil. Tengo este valor máximo, ¿verdad? Que es el 28. Y tengo el valor mínimo. Este color nunca lo he usado, qué bonito. El valor mínimo que es el 12. Entonces, listo. Tomo esos dos valores y al máximo le resto el mínimo. Y tenemos este valor que es 16. Significa que entre estos dos, los dos datos están bastante separados porque obtuvimos un número pues bastante grande, digamos, ¿verdad? Por decirlo así. La forma tal vez como más fácil de no perderse en este caso sí es ordenarlos de mayor a menor, como para así saber cuál es el, el máximo y el mínimo, ¿verdad? Para tenerlos como súper claros. ¿Duditas? ¿Preguntas? No, profe, bien clarito, gracias. Bueno, con esto entonces cerramos el tema de estadística, cerramos el subtema de medidas de posición y medidas de dispersión. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Bueno, vamos a tener un
pequeño receso, igual que siempre, ya para empezar con lo que son los ejercicios. Entonces, bueno, vamos a tener un receso, igual que siempre, de 10 minutos. Voy a dejar de compartir nada más. Vamos a tener un receso de 10 minutos y nos vemos entonces a las 6 y, bueno, mi teléfono dice 6:47. Nos vemos a las 6:57. Bueno, nos escuchamos. De acuerdo, profe. Bueno, listo.
Bueno, aquí estamos ya otra vez para seguir con lo que son los ejercicios. Entonces, de la semana pasada habíamos hablado un poco de este primer ejercicio que está acá de este lado, este que está numerado como 42. Ok, los ejercicios que vamos a ver hoy sí son como todos sacados de exámenes. Todos son sacados de exámenes. Entonces, pues sí, para tener como una idea, ¿verdad? Ahora lo otro que iba a decir es, ok, habíamos visto este ejercicio, habíamos conversado un poco, lo habíamos pataleado ahí un poquillo a ver qué salía y quedó pendiente, ¿verdad? Para esta semana. Entonces yo como soy de palabra, aquí lo tengo otra vez para ya tener la respuesta, ¿verdad? Del ejercicio, la respuesta pues la correcta. Bueno, para recordarlo, ¿verdad? Teníamos la cantidad de hermanos, o sea, en el diagrama se presenta la cantidad de hermanos que poseen 20 personas. Y pues nos dan, ¿verdad? El diagramita puede ser 0, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 o 5 hermanos. Y nos preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la máxima y la mínima cantidad de hermanos? Bueno, esto es casi que lo que acabamos de ver. Entonces, para no tal vez perdernos mucho otra vez en este ejercicio, vemos, ¿verdad? ¿Cuál es? Bueno, si en esto hiciéramos una tablita, voy a hacerla por aquí. Tendríamos 0, 1, 2, 3, 4 o 5. La cantidad mínima de hermanos que puede tener alguien es 0, porque vemos que sí. Bueno, si aquí hacemos la tablita, voy a ver si aquí sí que puedo hacer un segmentito bonito para que no quede una tabla tan fea como la de la presentación. Vamos a ver. Esto no me coopera. Listo. Problema resuelto. Ok, continuando en lo que estaba. Vamos a ver. Aquí tendríamos las frecuencias. Voy a tener que bajar esto un poquito para poder escribir aquí que esta es la cantidad, y esto es la frecuencia. Y va a ser absoluta. Frecuencia, voy a ponerle ahí, frecuencia A. Entonces, en 0 hermanos hay un puntito, ¿verdad? En un hermanos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntitos. Vamos a hacer ese uno más bonito. Teníamos que 0 personas tenían un hermano. No, que una persona tenía 0 hermanos. Que 6 personas tenían un hermano. Este también es un 1. Que 4 personas tenían 2 hermanos. Que 3 personas tenían 3 hermanos. Vamos a ver. Que 4 personas tenían 4 hermanos. Y que 2 personas, ay, ya no dije nada, que 2 personas tenían 5 hermanos, sí, ya ahora sí. Entonces, lo que nos están preguntando es la diferencia entre la máxima y la mínima cantidad de hermanos. Entonces, los datos que yo tengo que tomar son de este lado de la tablita, o en el eje serían de esta parte de acá. Vamos a ver si eso lo puedo hacer mejor con otro color. Esta parte de acá. Entonces, tendría que ver cuál es el máximo, ya lo marcamos aquí, sería 5, y cuál es el mínimo, que sería 0. Entonces, pues hacer esa resta sería 5 menos 0, y esto sería 5. Entonces, esa sería la respuesta. Eso es todo. Ahora, yo hice la tablita aquí nada más, ¿verdad? Como para tener esta otra representación, pero no es algo que sea necesario hacer. Con el diagrama, pues podemos ver igual, por eso lo marqué aquí con verdecito, ¿verdad? De dónde tendríamos que tomar esos datos. Aquí también voy a marcar, digo, listo, tendría que tomarlo de este lado, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta de este ejercicio, pero con este mismo diagrama tenemos que contestar esta otra pregunta de este lado. Si tenés alguna duda, ¿verdad? Me interrumpís, o bien, alguna pregunta, algún comentario, lo que sea. De acuerdo. Ok. Entonces, esta siguiente pregunta, listo. Nos dice, considere las siguientes proposiciones. La moda es tener un hermano y el dato de mayor frecuencia es tener 6 hermanos.
Ok, entonces aquí hay algo un poco muy contradictorio, por no decirlo de otra forma, ¿verdad? Aquí nos dice, creo que este no funciona, 6 hermanos. Eso es lo primero que vamos a ver antes de ver la otra. Pero si recordamos, ¿verdad? El gráfico, aquí no está el número 6 como cantidad de hermanos. Entonces aquí de fijo, ya con solamente ese dato no es necesario hacer un análisis así súper profundo, ¿verdad? De las cosas. Con solamente eso ya yo puedo descartar esto. ¿Por qué? Porque pues, no me está sirviendo para nada, digamos. O sea, me dice que 6 hermanos y aquí de fijo eso ni siquiera está en la información. Eh, entonces, eso, chao, esa es mentira. Y es más, hasta lo podemos poner así en mayúscula enorme. Mentira. Porque no hay 6 hermanos, ¿verdad? Entonces, listo. La otra nos dice que la moda, y ahora sí, enfocándonos, ¿verdad? Nos dice que la moda es tener un hermano. Entonces yo me vengo acá a la tablita, ¿verdad? O incluso, tal vez es hasta más fácil, en lugar de verlo en la tabla, verlo en este diagrama de puntos. Cuando vimos, ¿verdad? Por eso los vimos como separados, este, la semana pasada, la otra semana, iba a decir, la semana pasada que vimos, no sé, creo que ya lo cerré, sí. La semana pasada que vimos diagramas de puntos, dijimos que por cada dato que vayamos a tener, ¿verdad? En esta información, eh, entonces yo iba agregando un punto. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí, ¿verdad? En 0, agregué un punto porque digamos que solamente una persona tenía 0 hermanos. Después de acá, con un hermano, ¿verdad? Eran 6 personas. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa? O sea, ¿a qué quiero llegar más bien? El dato que tenga, bueno, la cantidad que tenga más puntitos es, por supuesto, pues la que va a tener más datos. ¿Y qué era la moda? La, eh, el dato que más se repite, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, acá, con esto, a ver si me expliqué o si di mucha vuelta, viéndolo así en el diagrama de puntos, ¿cuál sería la moda de la cantidad de hermanos? La uno, profe. Correcto. ¿Por qué? Porque es pues, la que está más arribita, ¿verdad? Podemos decir que es la que tiene más puntitos. Entonces, esta sí es correcta. La respuesta entonces sería solamente la 1. Igual eso lo podemos ver visto aquí, ¿verdad? En la tablita, eh, cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Igual que ya lo vimos. Pero, pues era como para retomar eso que vimos la semana pasada. Entonces, si no tenés ninguna preguntita, ¿verdad? Ninguna duda, voy a ir agregando el otro ejercicio y cualquier cosa me dices. Yes. Vamos a... Ok, nos dice, no recuerdo, bueno, ahorita me fijo. Sí. Nos dice que las edades en años cumplidos de los 9 integrantes de un grupo de baile folclórico son las siguientes. 25, 19, 20, 27, 15, 31, 22, 32 y 25. Y nos preguntan, ¿verdad? Por la media aritmética, ya no dije nada, por la media aritmética de las edades en años de los integrantes del grupo. Entonces, si recordamos, ¿verdad? La media del promedio. Voy a decir aquí que también es el promedio. Esa palabra es mucho para mí. El promedio. Listo. Problema resuelto. El promedio era tomar todos esos datos, sumarlos y después dividirlos entre la cantidad de datos. Listo. Esa me quedó mejor que todas las que he hecho. Entonces vamos a empezar con la parte de abajo. Vamos a esta que me gusta. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos los que tenemos. Entonces yo vengo acá, voy a ponerle este colorcito y tengo 9 datos. Ahora, creo que eso me va a estorbar, entonces lo voy a borrar. Vengo acá y sumo. 25 más 19 más 20 más 20
Son números bastante terribles. Si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bonito. Entonces, entendible por lo menos. 25 más 19 más 20 más 27 más 15 más 31. Tan bonita que me hubiera quedado y no me va a alcanzar. Más 22 más 32 y sí, no me alcanzó. Vamos a mover esto para acá. Ni modo. Para casito. Listo. Y le faltaba el 25. Entonces, vamos a hacer ahí la línea. La línea y el 9 lo vamos a hacer más en el centro. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda realizar esa suma. Vamos a ver cuánto daría esa suma. Sería 25 más 19 más 20 más 27 más 15 más 31 más 22 más 32 más 25. Daría 200. 16. 216 me dio a mí también, esperemos que sí. Y nos queda realizar eso, sí da eso. Sí da 216. Súper bien. Nos queda realizar esa división. Al hacer esa división, el resultado nos va a dar 24. Entonces, bueno, para que quede bonito, vamos a hacerlo aquí abajito. Quede ordenadito. Esto significaría que el promedio nos va a dar 24. El promedio nos va a dar 24. Eso, pues es todo lo que tenemos que hacer con esa pregunta, ¿verdad? Siguiendo como el cálculo que ya vimos. Voy para tomar otro poquito de agua. Ok, listo. Entonces, ya vimos, ¿verdad? Este ejercicio. Vamos a ver por cuál iba. Lo hicimos este. Entonces, vamos a ver. Ok, este va de la mano con los datos que nos acaban de dar. Esa era mi duda al principio, por eso. Por lo general, bueno, en todos los exámenes, ¿verdad? Que revisé, nos daban, o sea, venían solamente 2 preguntas del tema de estadística, por eso no habíamos hecho ejercicios antes. Venían 2 preguntas nada más del tema de estadística y era una con datos, bueno, como las 2 que ya hemos visto, una con los datos y otra con proposiciones. Una con los datos, ¿verdad? Y un cálculo y otra con proposiciones. Eso fue todo lo que yo encontré, ¿verdad? En los que revisé. Entonces ya tenemos, ya resolvimos, ¿verdad? La de los datos y ahora vamos a ver estos de proposiciones. Nos preguntan que si es cierto que la menor edad en el grupo es de 19 años y que si es cierto que la mayor edad en el grupo es de 32 años. Ahora, tenemos 2 opciones, ¿verdad? Verlo así, con estos datos de esta forma, o tomarlos y acomodarlos. Cualquiera de las dos. Sin embargo, bueno, aquí tenemos, ¿verdad? El 19, que es el primero que nos están dando. Si nos ponemos a revisar todos los demás, hay uno que es menor, que es el 15. Entonces, no es la menor edad del grupo, sería 15. Entonces, esto es totalmente, vamos a hacer en azulito como todo lo demás. Eso es total y completamente mentira, otra vez. Ahora, ¿será cierto que la mayor edad en el grupo, vamos a marcarlo también, la mayor edad es 32? Sí, profe. Correcto, esto sí sería verdad. Aquí sí no nos engañaron, por dicha. Entonces, aquí tenemos la respuestita. La respuesta sí sería solamente la 2. Bueno, como no me he dicho que tienes dudas, voy a asumir que va todo súper bien, ¿verdad?
Voy a Sí. agregar, qué dicha. Tenemos esta pregunta. Nos dice, un estudiante de un curso de ciencias. Bueno, voy a agregar la otra de una vez porque eso tiene que ver con eso. Para no tener que devolver. 3 para este. Creo que sí, agregué el que era. Sí. Ok. Nos dice, un estudiante de un curso de ciencias realiza 4 quizzes. Veamos la primera parte importante, 4 quizzes. Y obtiene las siguientes calificaciones. 48, 48, 84 y 100. De acuerdo con la información anterior, la media aritmética de las calificaciones que obtuvo ese estudiante en los quizzes es. Ahora, bueno, acabamos de ver lo que es la media aritmética, el promedio. Acabamos de ver lo que es el promedio, ¿verdad? Para recordar los dos términos, no porque a mí se me complica un montón decirlo, ¿verdad? Es sumar los datos que me están dando, 48 más 48 más 84 más 100 más 100 y todo eso tomarlo y dividirlo entre la cantidad de datos, que por eso lo encerré en un circulito, es 4. Si hacemos esa suma, vamos a ver cuánto nos da, porque sería 48 más 48 más 84 más 100, nos daría 280. Y si dividimos 280 entre 4, 70 creo. 70, correcto. Perfecto. Esa sería la respuesta entonces. Ya que igual aquí también hubiéramos podido hacer, ¿verdad? Como lo que habíamos hecho en la tablita, de tomar estos dos. Aquí tengo 2 veces el 48. 2 por 48 más 84 más. También podemos ver utilizados de método, pero íbamos a llegar a lo mismo al final y al cabo. Entonces, todo bien. 70. Y nos dice, y esto no tenía nada que ver con el de la par, pero bueno, no importa. Aquí vamos a hacer más grandecito entonces. La moda de 84, 36, 24, 24, 18, 36, 84, 24, 26. Eso. Entonces, vamos a ver, como a mí me encantan los colorcitos, ya como lo dije desde hace rato, vamos a usar los colorcitos para ver cómo estamos. Tenemos el 84, que está 2 veces. Después tenemos el 36, que está 2 veces también. Seguimos revisando, encontramos el 24 y el 24 otra vez. Y pues aquí tenemos estos dos que quedan como solitos, pobrecitos, el 18 y el 26. Entonces, de aquí de esto, bueno, vamos a repasar estos colorcitos, ahí para que se vea mejor. ¿Cuál sería la moda? La B, la 24. Es correcto. ¿Por qué? Bueno, ya vos lo viste, está 3 veces. Es la que más se repite, le podemos decir así. Entonces, todo súper bien con este ejercicio, supongo. Es Sigue correcto. esta. Qué dicha, me alegra. Vamos a bajar esto de acá. Ok, en este nos dice, bueno, aquí salía en verdad que cuál de ellas es verdadera y salía solo la 1, solo la 2, ambas, todas, ninguna, ¿verdad? Todo como siempre. Pero no me alcanzó el recorte, entonces ni modo, lo vamos a ver así. Dice que los 6 miembros de una familia son llamados a actualizar algunos de sus datos personales en la Caja Costarricense del Seguro Social. La persona que les toma los datos registra la estatura de cada uno en centímetros y la edad en años cumplidos en la siguiente tabla.
Sale Jimena, Paula, Arturo, Roberto, Natalia y Andrés. Y ahí salen sus estaturas y sus edades. Ahora, nos dicen, ¿verdad? Dos proposiciones que la primera dice el promedio, media aritmética, de las edades de las mujeres es mayor que el promedio de las edades de los hombres. Entonces, aquí este ejercicio no es que sea más complicado, porque en el fondo vamos a hacer exactamente lo mismo, pero tal vez lleva un poquito más de trabajo, porque esta primera proposición, ¿verdad? Nos está hablando por un lado de la media de las mujeres y por otro lado de la media de los hombres. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer aquí a un lado mujeres y al otro lado vamos a hacer aquí aparte hombres. Entonces, el proceso es exactamente el mismo, pero todo bien. Vamos a ver, tenemos a Jimena, ¿verdad? Que esta sería su estatura. No, mentira, nos están hablando de edades en esta pregunta. Entonces vemos edades. Después sigue Paula y su edad de 60 años. Y Arturo y Roberto son hombres y Natalia que tienen 63. Entonces nos queda que el promedio, vamos a ponerle aquí promedio de edades, aquí en chiquitito, para recordar que tiene que ver con edades. El promedio de edades de las mujeres sería, bueno, no es necesario. Vamos a ver. Si no, eso me va a quedar larguísimo. Edades, edades aquí y edades aquí también. Listo, nada pasó. Ok, teníamos entonces que el promedio era tomar el 56 más el 60 más el 63 y en este caso tengo 3 datos, entonces lo divido entre 3. Y veo ahora, vamos a ver este color, si de fijo se diferencia. Tengo a Arturo, a Roberto y a Andrés, con edades de 60, 55 y 84. Entonces, sería, este otro promedio sería 60 más 55 más 84. Y todo eso lo dividimos igual entre 3. Ahora vamos a ver cómo andan los resultados. Si hacemos el de las mujeres, la suma sería 56 más 60 más 63, que nos daría 179, si no me equivoco. Y habría que dividirlo entre 3. Que ese resultado nos da un montón de decimales, pero lo vamos a dejar en, dime. Perdón, da 59,666. Sí, correcto. 59, vamos a dejarlo ahí. Así es uno muy bonito, sin todos los decimales que tiene. Sí. Ahora entonces vamos a ver el de los hombres. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos por este otro lado? Haciendo esa suma, nos da 199 entre 3. Ahora, aquí antes de seguir, voy a hacer una pausa para decir algo, pues que puede ser útil, ¿verdad? En el futuro. Veamos estas dos fracciones antes de seguir con todo lo demás. Estas dos fracciones que tenemos aquí. Abajo son iguales, ¿verdad? Las dos son divididas entre 3. Si yo tengo que este número es más pequeño que el de este, yo puedo sospechar, por ahora lo voy a decir como sospechar. Puedo sospechar que esta va a ser más grande, o sea que la fracción de la derecha va a ser más grande, voy a obtener un mayor resultado que con la de la izquierda. Es una sospecha que es, en realidad no es sospecha, pues sí va a ser cierto, porque digamos, si lo imaginamos así, imaginamos que en esta cajita hermosa, divina que yo voy a dibujar aquí, en esta cajita tenemos 179 confites. Ay, no sé dibujar confites, pero digamos que eso es un confite. Y ahora, como ese confite me quedó más o menos, voy a copiar de este otro lado y nada más voy a cambiar esto por un 9.
Ahora resulta que yo quiero tomar esos confites, ¿verdad? Y dividirlos nada más entre 3 personas. Las 2 cajas las voy a dividir entre 3 personas. Por supuesto que si yo aquí tengo menos confites que en los de este lado, significa, digamos, este va a ser Juan, este va a ser María y este va a ser Pedro, digamos. Ah, este Pedro me quedo con las manos diferentes, pero bueno. Si yo le quiero dar confites de esta caja hasta que ya yo me quede de verdad sin confites, a cada uno de ellos, si yo le divido 179 entre solamente ellos, pues les va a tocar, al parecer, ¿verdad? Según el cálculo que hicimos, les va a tocar más o menos 59 confites a cada uno. Pero si yo tengo muchos más confites para dividir entre las mismas personas, pues me va a quedar mayor cantidad para cada uno de ellos. Ahora, todo esto pues es nada más, ¿verdad? Para usar la malicia, ¿verdad? Muchas veces no llegar como hasta el fondo, pero al final pues, no importa, para eso damos la calculadora, ¿verdad? Entonces, ahora sí, después de hablar de malicia, ¿verdad? Resulta que si hacemos esa división, nos va a dar, si no me equivoco, dice todo bien, eso nos va a dar 66,33. Y tal como lo sospechamos, esta de este lado nos iba a dar más grande, porque tengo más confites para la misma cantidad de personas. Entonces, vamos a volvernos ahora sí a lo que teníamos que analizar, no todo lo que acabo de decir. Nos decía que la media aritmética de edades de las mujeres es mayor, es decir, que es más grande que la de los hombres, lo cual es una completa mentira. Y aquí lo podemos ver. ¿Por qué? Porque tengo 59, que es más o menos, ¿verdad? 59, la media aritmética de las mujeres, y 66, la de los hombres. Y por supuesto, pues sabemos que el 66 es más grande que el 59. Entonces, esto sería mentira. Y ahora, ya que descartamos esta primera, nos preguntan que si la edad máxima es de 84 años. Me queda nada más, pues, devolverme la tabla. Aquí está el 84. Vamos a ver. Este color creo que sí. No se va a diferenciar el verde. Ese sería el 84. Y si veo todos los demás, tengo 56, 60, 60, 55 y 63. Entonces, de fijo, esa va a ser la edad máxima de todos ellos, la edad de Andrés. Entonces, esta es correcta. Aquí la respuesta sería, no está completa, pero la respuesta sería solo la 2. Ahora, decime, ¿tienes alguna pregunta? Honestamente, ¿verdad? No, profe, de verdad que muy bien explicado, lo estoy entendiendo muy bien. Eso me alegra muchísimo. Esa es la Gracias, idea. profe. Tenemos ahora aquí esta pregunta que está como relacionada, ¿verdad?, con todo lo anterior. Así que voy a tratar de dejar la tablita ahí. Y esta preguntita por aquí. Y acabo de darme cuenta que aquí me quedó una línea aquí. Listo. Vamos a hacerla un poquito más chiquitita para que se nos quede con lo demás. Ahora, nos preguntan, ¿verdad? Por eso al principio hice énfasis en que teníamos 2 variables, digamos, diferentes. Teníamos una que es estatura y otra es edad. La proposición 1 nos dice, que, un momentito, sí es esa. La proposición 1 nos dice que la moda de las edades es de 60 años. Entonces tengo que devolverme y ver en la columna de edades, creo que ya puedo, no la debo borrar, no importa. Ver en la columna de edades si alguna se repite. Y en efecto, podemos ver, bueno, ahí más o menos se ve esas lineecitas, 60 y 60. Después de ahí, bueno, todo lo demás, 56, en las otras no se repite pues el valor en ninguno de los puntos. El único que se repite es el 60. Sí. El único que se repite es el 60, está 2 veces, entonces listo. Sí tenemos una moda. Listo, esta es correcta. Pero nos dice ahora que no hay moda para las estaturas. Vamos a ver si eso es cierto. Tengo el 156 y lo tengo otra vez. Después tengo el 160 centímetros, ¿verdad? Tengo el 170, 164 y el 175.
Entonces yo te pregunto, ¿hay moda o no hay moda? Sí hay moda, profe. Sí hay moda. ¿Y cuál sería esa moda? La de 156, la Es de correcto. Jimena y Pau. Es correcto. Entonces, otra vez nos están mintiendo con esta proposición. Esta es mentira. Porque ya vimos, pues vos misma lo dijiste, sí tenemos una moda. Listo. Entonces, la respuesta aquí sería solamente la uno. Y listo. Eso fue todo con estos ejercicios. Ahora, creo que ya casi vamos a terminar. Todavía nos quedan un par de ejercicios. Sí, nos quedan 4. Este ejercicio de acá, que posiblemente, vamos a ver, posiblemente el otro vaya enlazado con él, y si no, no importa, lo vamos a pegar igual. 7, 7 y 8. Sí, esta vez sí. Entonces, vamos a ver. Listo, vamos a pegar esto por aquí. Y esto vamos a hacer un poquito más grande y esto también. Vamos a ver ahora sí. Nos dicen entonces, se realizó una encuesta a los niños de una escuela con respecto al tiempo en horas dedicado a estudiar fuera del horario escolar durante una semana. Se eligió al azar una muestra de 15 estudiantes y los resultados obtenidos fueron los siguientes. Y nos dan ahí ese montón de números. Entonces, ahora vamos a ver. Para ordenar esto, ¿verdad? Porque a mí no me quedó campo. Vamos a ver cómo acomodamos esto. Paréntesis antes de seguir. A mí me incomoda, si no, mejor lo paso para la otra página. Yo creo que es mejor. Vamos a ver. Igual ya casi terminamos. Entonces, estamos bien con el tiempo. Vamos a... No los puedo cortar. No, a borrarlos. Entonces, guardo esto y me paso de página y listo, todo listo. Eran los ejercicios 7 y 8. Ahora sí, listo, problema resuelto. Ok, vamos a hacer una tablita porque ese desorden terrible, ¿verdad? Tenemos que, vamos a ver aquí, horas. Y de este otro lado vamos a ponerle f sub i, que era la frecuencia absoluta, ¿verdad? Entonces vamos aquí a escribir, tendríamos 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5, 6, 7 y 9. Y bueno, ya casi escribimos las frecuencias, vamos a hacer la línea para que quede ahí, ahí. Listo, esta vez sí quedó bien. Nos devolvemos ahora sí entonces a la pregunta y tengo el 2, lo tengo 2 veces. 2 veces. Tengo el 3, 1, 2, 3 veces. Qué creativos. Tengo el 4, 1, 2 veces. El 5 está solamente una vez, no lo voy a pintar porque me quedo sin colores. El 6 lo tengo 1, 2 veces. 2 veces. El 7 está 1, 2, 3, 4 veces. Y el 9 una vez. 4 veces y el 9 una vez. Ahora nos dice la primera pregunta. Considera las siguientes proposiciones referidas a los resultados en la encuesta. La primera dice que existe una diferencia entre 7 horas entre el tiempo que dedica el estudiante que más estudia y el que menos estudia fuera del horario escolar. En palabras mucho más fáciles, máximo y mínimo, ¿verdad? Sospechosamente,
máximo pues es el que más estudia y mínimo es el que menos estudia. Ya vimos entonces que el máximo, bueno, en este caso igual nos está hablando de las horas, ¿verdad? En este caso tomamos el 9 y tomamos el 2, máximo y mínimo. Entonces vamos a anotar aquí, a ver si eso es cierto, pero aquí no cabe. Pero no, sí cabe, mentira. Esto nada más es hacer 9, que es el máximo, menos, porque nos hablan de la diferencia, es decir, ¿verdad? ¿Cuánto? Pues en cuánto es la diferencia. ¿Cuánto es el resultado si hago la resta? Entonces tendría 9, que es el máximo, menos 2, que es el mínimo, y eso en efecto nos da 7. Es decir, que hay una diferencia de 7 horas entre el que más estudia y el que menos estudia. Entonces, esta vez no nos mintieron, todo va bien hasta el momento. Y ahora nos dice, la mayoría de los estudiantes dedican 2 horas de estudio fuera del horario escolar. Ahora, yo le pregunto, ¿eso es cierto? ¿Será o no será? La mayoría de los estudiantes dedican 2 horas de estudio fuera del horario escolar. Bueno, yo diría que ahí vamos hablando como de la moda, porque nos hablan de la mayoría de los estudiantes. Entonces, si vemos del lado de la frecuencia absoluta, la tablita que ya hicimos, vamos a hacer aquí otra línea para que quede más ahí y quede más ordenadito, quede más ordenadita esta tabla. Esta línea de acá, listo, todo bien. Ok, si vemos la tabla y vemos, a ver si es cierto, 2 horas de estudio, apenas tenemos 2 personas que dedican 2 horas de estudio, la voy a marcar con este color. Pero yo no me puedo quedar solamente con esa información, tengo que ver todo el resto de la tabla. Resulta que aquí tengo 2 personas, aquí tengo 3, aquí tengo 2, aquí tengo 1, 2, pero aquí encuentro esto de aquí. Tengo 4 estudiantes que dedican 7 horas de estudio fuera del horario escolar. ¿Qué quiere decir eso? Pues aquí sí podemos hablar de mayoría porque tengo una cantidad muy alta. Y aquí, pues, en la de 2 horas solamente tengo 2 personas, entonces no calza, ¿verdad? No calza. Entonces, nuevamente aquí ya nos mintieron. Otra vez. Eso es mentira. Porque, bueno, tengo, como te digo, tengo 4 estudiantes que dedican 7 horas, ¿verdad? Entonces no. La respuesta entonces, si tenemos que la primera es verdadera y la segunda es falsa, la respuesta sería esta, la C. Si no tenés ninguna pregunta, voy a continuar con la siguiente. Cualquier cosa, pues ya sabes, ¿verdad? No, Me pero, decís. ok, Ok, no, qué me dicha. pareció muy interesante esa trampa, ¿verdad? Esa es una trampilla que yo me hubiese ido en todas. Es una trampilla, exacto. Por dicha ahí lo vamos viendo y ya. Le agarra uno, el toque ya no cae. Entonces, eh, em, de este otro lado, ¿verdad? Con estos mismos datos nos preguntan ahora por el promedio. Vengo acá y como ya yo no me compliqué, tengo estas tablas y en lugar de ponerme a hacer las sumas, ¿verdad? De todo, vamos a escribir esto con la multiplicación que vimos hace un rato. Sería, la primera sería 2 por 2. Bueno, creo que es más fácil irlo escribiendo aquí. Voy a hacer aquí otra parte que se llame multiplicación. Multiplicación. Así, con otro color para que se vea que es aparte, ¿verdad? Multiplicación. Ok, entonces aquí sería 2 por 2, que es igual a 4. Tengo ahora 3 por 3, que es igual a 9. Tengo 4 por 2, que es igual a 8. 5 por 1, que es igual a 5.
6 por 2, que es igual a 12. 7 por 4, que es igual a 28. Y 9 por 1, que es igual a 9. Ahora, recordamos, ¿verdad? Lo que vimos ahora hace un rato, de que el promedio, yo nada más ahora podía tomar esos resultados que acabamos de obtener, 4 y sumarle, pero 4 más 9 más 8 más 5 más 12. Ok, esos son los resultados que obtuvimos, ¿verdad? Sumados. Para este más, un poquito más bonito. Listo. Y nos devolvemos porque si no me equivoco, ajá, aquí dijeron que eran 15 estudiantes. Entonces significa que aquí los datos sería 15, ¿verdad? Ese es el total de datos. Ahora, nos queda hacer esa suma, ¿verdad? Un poquito enorme. ¿Qué sería? Vamos a ver. 4 más 9 más 8 más 5 más 12 más 28 más 9. Eso sería igual a 75, si no me equivoco, ¿verdad? 75 entre 15. Y pues esto sería 5, el resultado. Entonces, listo. Ya hicimos el cálculo, el promedio y nos devolvemos a la pregunta. Que nos decía, más bien en lugar de 5, nos decía que eran 9 horas. Y bueno, ya vimos, ¿verdad? Que eso es mentira, porque el resultado nos dio 5. Entonces ya nuevamente nos mintieron. Esta es, se supone que yo había cambiado el color. Esta es mentira. Y lo que nos falta es ver la segunda proposición. El menor tiempo que dedica un alumno a estudiar fuera del horario escolar es de 2 horas. Es decir, básicamente nos están preguntando por el valor mínimo. Y ya aquí en este primero habíamos visto que el valor mínimo era el 2, entonces esta sí es cierta. Es el menor tiempo, ya según la super investigación, ¿verdad? Que ya habíamos hecho, habíamos entrevistado a todos, y el menor, ya no dije nada, el menor tiempo que obtuvimos fueron 2 horas. Entonces esta sí es verdad, y la respuesta sería entonces la D, solo la 2. Entonces, si no tenés ninguna preguntita, ninguna duda, ¿todo claro? Clarísimo, profe. Excelente. Vamos a ver, ya, creo que ya ahora son los últimos 2 ejercicios. ¿Qué sería este de acá? Que si no me equivoco, otra vez, vamos a agregar el otro vez. El siguiente está enlazado con ese. Sí, esta vez sí. Vamos a ver entonces qué nos están proponiendo en este ejercicio. Nos dice que la siguiente tabla, dame un chancecito que me da miedo que se me vaya a apagar la compu en media tutoría. Listo, todo bien, nada pasó. Ok, la siguiente tabla muestra las estaturas en centímetros de un grupo de padres de familia que asistieron a una reunión. Entonces, aquí sí nos dividieron, ¿verdad? En esta fila de acá es de mujeres, y aquí están sus respectivas estaturas, y aquí están las de los hombres, ¿verdad?
Nos preguntan ahora por la moda de las estaturas de los hombres. Ve que esta es muy parecida a la que vimos hace un rato, ya no me acuerdo en cuál fue, pero es muy parecida. Dice que la moda de las estaturas de los hombres es mayor que la moda de las estaturas de mujeres. Aquí no nos hablan de promedio, nos hablan de modas. Entonces, revisamos, ¿verdad? Voy a usar otra vez el rosadito para las mujeres. A ver cuál es la moda. 159 no se repite. 162 no se repite. 171 tampoco se repite. 178 tampoco se repite. 180 tampoco. 185 tampoco. 186 se repite. 190 y 191. Ahí tenemos la moda de las mujeres. Ya podemos practicar todas estas líneas, ¿verdad? Por lo que falta de los ejercicios, pero ahí está la moda. Vamos a ver la de los hombres, a ver cómo estamos. 156 no se repite. 158 no se repite. 160, aquí lo tengo dos veces. 165, bueno, aquí están ordenados. Eso hubiera sido un detallazo. Aquí están ordenados, ¿verdad? De menor a mayor. 169, pues aquí podemos ver, no se repite, no se repite, no se repite, no se repite y no se repite. Entonces, nos queda hacer la comparación, a ver cuál es mayor y cuál es menor. Tengo que la moda de las mujeres es 186. Entonces, la moda no me va a alcanzar, pero mejor lo escribo aquí. La moda, y le vamos a poner una M de que es de mujeres, ¿verdad? Es igual a 186. Y la moda de los hombres es 160. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? La proposición nos dice que la de los hombres es mayor que la de las mujeres, lo cual, por supuesto, es una completa mentira. Porque aquí estamos obteniendo que llegó una muchacha muy alta que medía 186 centímetros y llegó un hombre que medía 160 centímetros, entonces ella es más alta que él y entonces las modas, pues la de las mujeres es mayor, básicamente. Todo lo que quise decir es que la moda de las mujeres es mayor que la de los hombres. Entonces esto es completamente mentira. Voy a borrar esto de aquí. Nada más voy a dejar esas marquitas ahí. Y por último, en esta pregunta nos dice que el recorrido, aquí sí nos están hablando del recorrido como tal, es importante recordar que era, el recorrido de las estaturas de los hombres es de 6 centímetros. Me devuelvo, ya que con solamente yo ver, ni siquiera tengo que hacer el cálculo, tengo que ver que el máximo es 185, porque sí están ordenadas de menor a mayor. Con solo yo ver que esto es 185 y esto es 156, ¿qué podemos decir? ¿Será cierto que son 6 centímetros de recorrido? Estoy investigando. Ok, vamos a ver. 185 menos 156. ¿Cuánto va a ser el resultado? No, pero a ver, me sale que 29. Yo creo que lo hice 29. mal. Creo que lo No, yo hice creo que sí mal. está bien. No, sí está bien. Sí es 29. Sí. Sí. Lo cual, con ese resultado, deducimos que la segunda proposición es otra completa mentira. Porque 29 no se parece en nada a 6 centímetros, ¿verdad? Entonces, en definitiva, el recorrido no es 6 centímetros. Y de aquí, como tenemos que las dos son mentira, entonces ninguna de las dos proposiciones son verdaderas. Entonces, aún me hubiera quedado la sospecha desde el principio de que esa es mentira porque, o sea, esto es 185 y hay un número muchísimo menor que es 156, pero siempre es mejor estar completamente seguros, ¿verdad? Y bueno, nos falta esta otra pregunta, la última, que nos dice, el mínimo de las estaturas, bueno, otra vez son dos proposiciones, ¿verdad? Y nos dice que el mínimo de las estaturas de las mujeres
es 150, bueno, qué terrible, 156 centímetros. ¿Verdad? ¿Mentira? Esa es ¿Estafa? falsa. ¿Es falsa? Correcto. Nada más me queda venir aquí a la tabla. No nos vamos a complicar. Vamos a venir a la tabla. Y este es el valor mínimo. Entonces, esta es mentira. El valor mínimo es 159. Lo que nos falta nada más es la media aritmética de las estaturas de las mujeres. Vamos a ver entonces la media aritmética, el promedio, la media, ¿verdad? Sería 159 más 162 más 171 más 178, 180 y otra vez no me van a caber. Ya lo preví. Vamos a arreglar esto. Listo. Nada pasó. Sería, ahora sí, es igual a 159 más 162 más 171 más 178 más 180 más 185 más 186 más 186. Ay, 186 más 190 más 191. Ahora sí voy a tomar todo eso y lo voy a dividir entre... Uy, esa es la mejor. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Ahora nos queda hacer esa enorme suma, a ver cuánto da eso. Sería 159 más 162 más 171 más 178 más 180 más 185 más 186 más 186 más 190 más 191. Y si no hice mal los cálculos, eso nos tiene que dar 1788 dividido a 8. 1788 dividido entre 10. Si hacemos esa división, que yo espero que me haya dado bien la suma, este resultado sería 178,8. Voy a hacer la suma otra vez para confirmar nada más. Sí, me dio lo mismo, entonces sí. Y, ok, entonces nos devolvemos a la proposición que decía que la media aritmética de las estaturas, otra vez, de las mujeres es de 169,3 centímetros. Pero aquí acabamos de ver que es 178,8 centímetros. Entonces, otra vez nos mintieron fuertemente y esta también tiene que ninguna de las proposiciones es verdadera. Ok, eso es como todos los ejercicios que yo tenía planeados para hoy. No sé si en general te quedó alguna pregunta del tema de estadística y de todo lo que hemos visto, de lo que vimos hoy, de algún ejercicio. La verdad es que no, profe, vieras que no entendía muy bien eso de la medida aritmética y no, y súper bien, lo entendí bien y espero que me vaya bien, ¿verdad? Eso espero. Dios primero, sí. Bueno, Sí, más bien, listo. muchísimas Entonces, gracias. con muchísimo, muchísimo gusto. Entonces, pues eso sería Listo, agradezco su por valioso tiempo.